están, amigos de Animales Sociales? Oye, seguimos muy contentos, llenos de energía por todas sus opiniones, por los comentarios que nos envían, por las ideas que nos dan, y los queremos saludar ya con todos nuestros panelistas, con Pilar, con Jaime, con Pedro, que están cada uno en sus casas. ¿Cómo están? Excelente. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Oye, Muy bien. se les ve bien por acá. Están bien rechonchitos, como diría mi abuelita. Está bien. Oye, rechonchitos, no, estamos con alimentación súper saludable, así que perfecto. Cocinando en casa, eso está bien. Aprendiendo a cocinar. Tengo un desastre en manos, cortes, quemadas. No, las manos son un desastre. Es que a mí se me queman hasta las ensaladas, entonces la verdad que no. Estoy aprendiendo el proceso de la cocina. Yo soy peor, se me quema el agua Jaime, caliente. Pedro, mete las manos en la cocina, ¿no? Se me quema el agua caliente. Bueno, Pedro necesita unas clases de cocina. No. Oigan, chiquillos, mire, la gente nos está poniendo a prueba y nos planteó un tema que yo creo que también nos va a poner muy a prueba a nosotros en esta conversación, en esta compañía que le estamos haciendo, que es transitar por las pérdidas. Pérdidas, bueno, lo primero que se nos viene a la mente son las pérdidas de las personas que hemos tenido este último tiempo, gente que ha fallecido por coronavirus, amigos que se han ido, mascotas también, pero también hemos sufrido otras pérdidas, como por ejemplo pérdidas de nuestra libertad, el estar encerrados, pérdidas de nuestra individualidad, porque nos sentimos acompañados todo el tiempo, pérdidas laborales, en fin, hay una serie de pérdidas que hemos tenido y que nos abren un desafío y que la gente quiere saber cómo enfrentarlas. Y Jaime, Pedro y Pilar, yo no sé quién quiere abrir el tema porque no es fácil orientar en este concepto. Pilar. ¿Tú dices tengo... que yo? Bueno, no sé. Dale. Mira, ¿quién siente que ha perdido más en esta cuarentena? Dale, Pedro, si quieres hablar. Yo quería hablar de las dos pérdidas maestras. La primera pérdida es la pérdida del placer de estar en la placenta. Cuando tú naces, estás en la placenta en un lugar cómodo, sin luz, con agua, protegido, querido, acariciado. Y ese lugar que se llama, ¿no es cierto?, la placenta, hay que abandonarlo para transitar por un túnel y aparecer el mundo, lanzado a la confianza. Entonces nuestra primera pérdida es eso. Nosotros nacemos de la pérdida de ese lugar con la mamá, salimos a la vida y tenemos que empezar de ahí a vivir otras pérdidas, hasta que llegamos al final de nuestra vida con la pérdida de nosotros mismos para convertirnos en algo espiritual o transitar a algo más misterioso. Y dentro de esas dos grandes pérdidas suceden todas las pérdidas imaginables, de vínculos, de personas, de trabajo, de estatus, de posesión, en fin. Cada uno vive las pérdidas de acuerdo a cómo ha aprendido a vivir las pérdidas. Yo seguramente las pérdidas que he vivido en mi vida, que han sido bastantes, las he vivido con los recursos que he tenido hasta ese momento, con mucha rabia, con mucha culpa, con mucho dolor, con mucho pataleo, hasta que aprendí a otros recursos que me han permitido resignificar las pérdidas. Y en esta pandemia lo que estaba haciendo es escribir un nuevo libro que habla de eso, de todo lo que he vivido, agradecer todo lo que he vivido, todo lo que he perdido, pero cada pérdida también tiene un regalo y poder irlo aquilatando como aprendizajes para construir un mundo mejor. Eso les quiero decir para partir. En eso estoy. Desde esos lugares estoy mirando las pérdidas. Eso está bien, pues, para poder expresarlo a través de un libro, Pilar. Yo quiero que me encanta escuchar a Pedro. De hecho, iba a traer un lápiz porque siempre anoto cosas que Pedro dice en todos los programas. Tomo como clase yo, me considero alumna. Entonces voy anotando y ahora se me olvidó traerme el lápiz, pero bueno, me acordaré. Bueno, yo la semana pasada viví una pérdida de alguien que yo quiero mucho, quería mucho, o quiero mucho en realidad.
de una persona que yo acompañé o me permitió acompañarla en su proceso de partida. Y claro, todos hemos vivido pérdidas en estos tiempos. Conocemos a gente que se ha ido, ya sea por COVID o por otra cosa. Hay gente que ha perdido trabajos, que perdió su negocio, que cerró su cafetería, que perdió el contacto afectivo con sus hijos porque no los ha podido ver en 3 meses. Y cada una de esas cosas se experimenta como un duelo. Y yo quiero hacer énfasis en un duelo particular del cual se habla poco, pero creo que no ha sido poco importante en nuestras cabezas, sobre todo para los que somos planificadores y hasta cierto punto controladores en la vida, que es el duelo del 2020. Nosotros el año nuevo del 2020, si bien podíamos estar asustados, particularmente para la gente que nos escucha desde Chile, por el estallido social que según nosotros partía en marzo, enero y febrero, que son los meses de verano en América del Sur, fueron meses más bien tensos porque estábamos ante la expectativa de lo que podía llegar a ocurrir en marzo. Y de repente viene esto en marzo que literalmente nos asesina el año que teníamos en la cabeza. Y todo lo que pudimos haber planificado, soñado, deseado, desde irse de vacaciones de invierno, desde guardar plata para no sé qué, desde pagar no sé cuánto, desde poder hacer ejercicio o lo que fuere, quedó suspendido. Y eso es un duelo también, que aunque sea imaginario, tiene que ver con expectativas y con cosas que hay que readecuar, porque junto con ese duelo que tiene shock, que tiene rabia, impotencia, desilusión, desencanto, tristeza, hemos tenido que ir construyendo un 2020 que me parece que es un año especial de construcción, porque es un año sin planificación. Es un año que se va construyendo como día a día nomás. No está la planificación posible de aquí a un mes, porque no sabemos cómo vamos a estar de aquí a un mes. Entonces, creo que eso nos tiene muy cansados también, que es el año que se me murió en la cabeza, con todo lo que puede implicar eso, donde se suman varias pérdidas ahí, más el año que estamos empezando a construir cada día con el mejor esfuerzo y la mejor onda posible, digamos. Creo que no es menor mencionar que el año parte con una sensación de duelo para toda la humanidad en relación a lo que teníamos planificado. Mira, Jaime, ¿tú compartes esa misma opinión? Sí, No. claro. No. Me declaro. Lo que la Pilar está diciendo. Me opongo completamente. No, por supuesto. Ahora, mira, todos los seres humanos experimentamos pérdidas durante nuestra vida, pero hay que también destacar que este año, como dice Pilar, fue una cosa realmente excepcional. Un fenómeno universal y con una cantidad de pérdidas enorme, enorme. Esto no tiene precedentes, digamos. Entonces, no es fácil enfrentar esto. A todos yo creo que nos pasó más o menos lo mismo. Yo me acordaba también del mes de marzo, que también tenía un montón de planificaciones y cosas de trabajo, y bueno, todo muere. Y yo quiero incluir un poco el tema del duelo, y porque yo creo que es bueno tener conciencia de las etapas por las que transitamos en el duelo. Yo no sé si aquí vamos a tener opiniones distintas, pero es interesante. De hecho, la palabra etapa del duelo a mí no me gusta mucho porque sugiere la idea, ¿no es cierto? Sugiere la idea de que como que es una secuencia. Tal cual, y no lo es. Y no lo es realmente. Yo no sé qué palabra le podríamos poner, pero son como las dimensiones. Las fases más o menos lo mismo. Quedamos igual, ¿no? Pero son como dimensiones en las que entramos y salimos durante un periodo indeterminado en el duelo. Entonces yo quiero a ver si todos contribuimos un poco con esto, porque
en la literatura suele estar bien así como clarita las etapas, ¿ah? Por ejemplo, la negación, ¿no es cierto? Lo primero, ¿ya? Claro, pareciera que la negación, esto de no creer, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, fuera solamente en la etapa inicial, pero en la negación puede ir apareciendo de nuevo. O sea, tú vas transitando de una cosa, de una dimensión a la otra, y de pronto de nuevo regresas a esa negación, como una desconexión con la realidad. Evidentemente la negación es un mecanismo como de defensa, ¿no es cierto? Porque nuestra psiquis no está preparada para asumir eso. Y luego de eso está la famosa etapa de la rabia, ¿ya? Y es una rabia total, porque, y en esto cada persona, por ejemplo, la rabia puede ser primero con Dios, como, o cualquiera que sea la creencia que tú tienes, ¿no? Como, esto es injusto, esto no, ¿por qué a mí? Claro, ¿por qué a mí? Y hay un detallito que yo quería hacer ver con respecto a esta etapa de la rabia, no sé si Pilar tú quieres agregar algo ahí con la rabia, es que también, además de la rabia, digamos, como natural, que viene de la frustración de las expectativas, porque tú tenías tus planes y no funcionaron, y cuando una expectativa no se cumple, se frustra. Y a ese sentimiento de frustración nosotros lo llamamos rabia, ¿ya? Ahora, también muchas veces no se cumplen las expectativas que yo tenía respecto de mí mismo, y ahí la frustración es conmigo. Se traduce en culpa. Y se traduce en culpa, ¿ya? Sí, claro. Y un detalle de la rabia es que también cuando vivenciamos una pérdida, bueno, especialmente con la muerte de un ser querido, también buscamos a los responsables, ¿ya? Como que dirigimos la rabia hacia el médico o la enfermera que estaba atendiendo, ¿ah? O a nivel político también, el Estado, el gobierno, ¿ah? Como que ahora yo vivimos en esa ilusión. Solo comentar que no todo el mundo vive muy intensamente esa etapa, porque hay gente que no es rabiosa. Yo he tenido muchísimas pérdidas en mi vida, más de las razonables, pero yo soy poco rabiosa. En general he ido aprendiendo que en vez del por qué me centro en el para qué, y eso me conduce la rabia hacia otro lugar, como que me enojo poco con los duelos en general. Reconozco que con la muerte del 2020 me enojé, pero también depende mucho de la personalidad. Igual que la de shock o negación, también va a depender de cómo fue la pérdida. Por ejemplo, a ti y a mí que nos tocó acompañar enfermedades terminales, claro. Uno el shock lo vive con el diagnóstico y el proceso de duelo lo vive con la persona viva, digamos. Y cuando esa persona se va, hay hasta como un descanso. Porque el shock es mucho más fuerte cuando la noticia es repentina. Ahí es donde se adquiere una dimensión mucho más larga, pero también va a depender de cómo sea la partida de ese duelo, cuánto dure o no ese periodo de shock o negación. Solo poder acompañar. Ese es un punto interesante, porque muchas veces este proceso de duelo, estas dimensiones del duelo se empiezan a vivir antes de la muerte. ¿Sí? O antes de la separación matrimonial, o sea, los procesos se viven... Sí, antes de la pérdida, cuando ya se percibe que es inminente, ¿ya? Exactamente, cuando algo muere como ya dentro de ti nomás, pues cuando muere la emoción. Claro, ¿Ustedes consideran, aprovechando ahí también que estamos en esta conversación, ¿ustedes consideran que todas las pérdidas tienen esta carga, bueno, como negativa en la vida de las personas? Porque de acuerdo a lo que tú planteas, Pilar, del para qué, y también, bueno, lo que decía Pedro, que está dentro de un manto de que esto es un acontecimiento que no nos, o sea, como que no nos lleva a la felicidad, sino que nos va hacia atrás, digamos, no nos deja avanzar. Pero yo personalmente tengo una visión de que en realidad las cosas son como son, y no necesariamente son negativas, son oportunidades que a veces no la vemos evidentemente, pero que son entre comillas, un empuje para otra cosa. Que evidentemente cuando están involucradas personas, duele en el alma, pero después con el tiempo uno sabe que esa razón de ser, lo que ocurrió en ese momento tuvo su situación. No sé si Pedro, tú compartes ese tipo de opinión.
Primero quiero contextualizar que los seres humanos somos seres culturales y vivimos estos ritos de pérdida, de duelo o de alegría de acuerdo a la cultura en que estamos insertos. Nosotros pertenecemos a una gran cultura judeo-cristiana que está cruzado por el cristianismo. Y en el cristianismo se dan los primeros señas, digamos, de cómo se viven ciertos acontecimientos, que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí me gustaría ver a Cristo en las iglesias riéndose. Una vez le pregunté a un cura, muéstrame un Cristo que ría, porque Cristo para mí es la alegría, el amor, es la ternura, es la oportunidad. Entonces nosotros en Latinoamérica vivimlas pérdidas importantes, la pérdida más importante que no tiene nombre aún. Cuando tú pierdes a tu padre, eres huérfano. Cuando tú pierdes a tu esposa, eres viudo. Viuda. Y cuando pierdes a tu hijo, ¿qué eres? Nada, no está definido. Es que no hay una palabra, claro. No hay una palabra porque es tan grande el dolor inconmensurable. Entonces, las pérdidas, de acuerdo a la cultura, las vamos a vivir y las vamos a interpretar de alguna manera. Acá en Latinoamérica nosotros vivimos las pérdidas, principales pérdidas que te dije, la más estresor, la pérdida de un hijo, la viudez, una pérdida muy grande, un estresor muy, muy grande, después de muchos años, la vivimos como un proceso muy, muy, muy doloroso. Pero ¿sabes qué? Muy culpable. Yo también Sí. creo que la definición de la pérdida de un hijo también tiene que ver con una cosa occidental que define la vida muy lineal, a diferencia de los orientales que la ven circular y que para ellos no es más extraño que parta un niño o que parta una persona adulta, porque tiene que ver con, dentro de su filosofía, tiene que ver con la función que esa alma tenía, que la puede cumplir al mes, a los 2 meses, a los 5 años, a los 85. Nosotros, los occidentales, tenemos, justamente por esta cultura del sufrimiento que tú describes, una linealidad en la vida que nos hace sufrir mucho más porque nos mantiene apegados a los vínculos en forma súper poco sana. Entonces no concebimos que un niño parta antes que un viejo, digamos, o que alguien grande o adulto mayor para la gente que nos está viendo de otros países. Pero en la filosofía oriental eso está absolutamente permitido porque ellos tienen una filosofía que es circular, que no está predeterminada por edad quién se tiene que ir o no. Y creo que eso magnifica nuestro dolor también. Eso es lo que quería decir, que en otras culturas no está el concepto de pérdida, sino el concepto de transformación. Cambiamos de un estado a otro estado y eso está bien porque es parte del ciclo de la vida. Nosotros, como decía, lo que más nos hace sufrir en la vida es el apego. Es el apego como si el otro fuera un yo fundido, escindido en el otro. Por lo tanto, si sale, va a desgarrar al otro, se va a desintegrar al otro. Y eso es porque creemos que la forma de vivir es así, con el apego y sin entender que el otro es un otro distinto a mí, que tiene derecho a la autonomía, a la soberanía, y que juntos podemos desarrollar vínculos maduros, nutritivos. La cultura chilena es una cultura muy, muy apegada en algunos ámbitos y es una cultura muy simbiótica, ¿no? Simbiótica, en que uno depende del otro. Y hoy día hemos sido también muy simbióticos. Esta crisis nos ha dicho, mira, es necesario que nos dependamos uno del otro, pero una simbiosis equilibrada. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, necesitamos al vecino, necesitamos al carabinero, todos nos necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, haciendo una síntesis, vivimos las pérdidas o las transformaciones de acuerdo a la cultura y a las creencias más básicas a las cuales adherimos. Así lo interpretamos. Entonces, en la medida que yo esté disponible a mirar esa pérdida de vínculo desde otra perspectiva, yo puedo reinterpretarle y darle otro sentido. Si yo me quedo pegado en el sufrimiento, en el dolor, en que por qué me pasó a mí, en que esto no va a ser para siempre, nunca más voy a poder olvidar de sentir lo que estoy sintiendo o superarlo, me voy a quedar pegado.
y voy a detener mi proceso de desarrollo. Cuando yo me quedo pegado en algo, detengo mi proceso de desarrollo. La resiliencia es cuando tú vives un duelo, pero sigues o tienes la oportunidad de volver a seguir tu proceso de desarrollo. Entonces, por eso es importante que nosotros, a lo mejor en este programa, lo invitemos a las personas a hacer ese juego. ¿Cómo yo miraría una pérdida? ¿Desde dónde? ¿Desde qué espacio? ¿De la simbiosis, del otro estaba tan fundido a mí? ¿O de una transformación necesaria para que la vida siga existiendo? Todo lo que pasa es lo que tiene que pasar para que la vida siga existiendo. La vida en su conjunto. Porque mi vida depende de todo un ecosistema. Y ahí es importante hacer la separación entre dolor y sufrimiento, ¿no? Porque creo que el dolor es inevitable. Cuando algo parte imaginaria o realmente, cuando algo se muere dentro de uno, el dolor va a ser inevitable y ese dolor solo hay que transitarlo, no tiene más expectativas que eso. A veces ni siquiera con el afán de superarlo, sino que solo con el afán de caminarlo, ¿no? Y en eso hay días buenos y días malos. Pero el sufrimiento yo creo que tiene que ver con el enquistamiento de ese dolor, justamente basado en esas concepciones de apego y en esa dificultad de no poderlo soltar de alguna manera como algo independiente a mí, sea una separación de pareja, sea una cesantía, sea lo que sea, digamos. Pero creo que uno también tiene que tener claro que el sufrimiento se produce cuando uno no aprende o no toma una actitud de aprendizaje frente a esa experiencia. Perdón, no puedo dejar de mencionar, yo sé que me va a volver, el cuadro que está atrás de Pedro es un cuadro que hizo el hijo de Pedro, que se llama Eduardo, sí, para que puedan potenciar la genialidad de la familia Flores, digamos. Solamente mencionar eso porque no podía dejarlo pasar porque es demasiado hermoso. Bueno. Oye, pero un poco caminando en esta conversación, bueno, mucha gente nos está viendo en este minuto, está viendo este video, un poco cómo podemos nosotros ayudarlo a poder avanzar y no quedarse pegado en esta pérdida. Porque en realidad muchos se deben estar preguntando, bueno, las pérdidas de las personas son mucho más difíciles porque intervienen apegos, vínculos, como también las pérdidas laborales, en fin, que son entre comillas un poco más materiales. ¿Cómo podríamos orientar a las personas que nos ven un poco en ese camino? O sea, en tratar de pasar, ojalá lo más rápido, a la siguiente fase para seguir avanzando con más fuerza, Jaime. A ver, mire, yo creo que sería bueno completar lo que estábamos hablando de estas dimensiones del duelo, ¿verdad? Para luego entrar en eso, ¿verdad? Habíamos tocado esta primera dimensión que es muy típica al inicio, que es la negación, luego la rabia, que como dice Pilar, bueno, algunas personas la experimentan con más intensidad y otras. Hay una etapa interesantísima que es la negociación y que ocurre típicamente antes de que se produzca la muerte, ¿ya? Ese es el momento en que empezamos a hacer promesas, manda, estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de evitar lo inevitable. Luego, típicamente, la tristeza, ¿ya? Que también tiene su sentido porque nos permite ir integrando esa pérdida. Y finalmente, algunas personas la incluyen, otras no. A mí me gusta incluirla, que es la aceptación, ¿ya? Y que en el fondo es el camino ya a reconocer. Aceptar significa reconocer la realidad. Y ahora entrando en tu pregunta, en el fondo, podemos ofrecer distintas cosas de distintos niveles. Estábamos hace un rato hablando en un nivel bien profundo, bien espiritual con respecto al apego. Y yo, desde la neurolingüística, llamaría la atención con la misma palabra pérdida, ¿ya? Fíjate que Krishnamurti, lo voy a citar ahora, en una de sus conferencias solía decir, ¿y nosotros realmente qué tenemos? ¿Qué tenemos realmente? ¿Ya? Si al final no tenemos nada, ¿ya? Son como ilusiones mentales. Cuando nos enfrentamos al final, a la propia muerte, nos damos cuenta que no tenemos nada realmente. Entonces, si no tenemos, tampoco podemos perder. Esto es un paradigma cultural occidental típicamente, que hace como que la idea de que construimos nuestra propia identidad en base a posesiones, incluyendo personas. Entonces, cuando esa persona se va,
entonces se genera un vacío en nosotros porque nos hemos construido en la creencia de que eso es parte de nuestras posesiones. Ahora, si tú logras cambiar ese paradigma y vivir desde la plenitud, donde tú lo que haces aquí en la vida es compartir tu plenitud con la plenitud de otras personas, eso te facilita el desapego, porque las personas van a morir en el momento que les toque morir nomás. Y más bien me enfoco en disfrutar al máximo lo que pueda. Quiero hacerme cargo de un pequeño detalle que tú habías mencionado, César, hace un rato. ¿Qué diferencia hay entre la muerte de una persona y el resto de las cosas? Bueno, la más importante es que la muerte de la persona es algo irreemplazable. En cambio, los roles laborales, el dinero, todo eso podríamos volver a tenerlo, ¿ya? Después, yo no sé, le voy a dar la oportunidad a alguien más, pero yo quiero ofrecer una clave bien concreta que pudiera servir de alivio a algunas personas que están experimentando grandes pérdidas en este momento. Yo te estoy escuchando atentamente, dila. Ya. ¿Esto? Bueno, seguramente yo soy fui muy seguidor también de la Susana Bloch, del método y del, ¿cómo se llama? Alba Emoji, ya que justamente ella hace esta clasificación a propósito de las emociones y todo, y con sus técnicas de respiración. Y hay una que me gustaría ofrecerles a todos, la podemos hacer nosotros acá para que todo el mundo vea cómo es, ¿ya? Dale. Obviamente hay que estar de pie, pero ahora no vamos a poder estar de pie, pero vamos a hacer la demostración, ¿ya? Esta es una manera de entrar emocionalmente en un estado un poco más neutral, ¿ya? Nos ponemos de pie, los pies paralelos, la barbilla al frente, la mirada hacia el horizonte, las manos las juntamos así, como en el abdomen, y cuando vamos a subir las manos de esta forma, así, hasta llegar atrás a la cabeza, sin tocar la cabeza, pero en el momento en que subimos las manos vamos a inspirar, ¿ya? Y lo podemos hacer ahora, inspiramos suavemente, y ahora al botar el aire lo hacemos como si estuviésemos soplando una vela, así, suave. Esto lo hacemos 3 veces, no es necesario que quizás lo hagamos ahora, son 3 veces. Luego de eso, un pequeño movimiento del cuerpo así como para sacudirnos de todo, y la tercera fase, hacer así con las manos, ¿ya? Y pasársela por la cara y así un poco por el cuerpo como para sacar todas esas emociones que nos están invadiendo. Mire qué bueno, Jaime, mira qué buen dato práctico para esos momentos que en realidad uno no está bien emocionalmente. No sé, Pilar, claro. Si Pilar quedó concentrada, parece con el Pilar. No sé si tú quieres agregar algo. Estoy haciéndolo las 3 veces como el jefe dijo. Soy obediente yo. A ver, yo lo que quiero decir es que los duelos hay que llorarlos. Y creo que uno de los mandatos judeocristianos que tenemos es la prohibición del llanto, porque estamos amparados en una definición de fortaleza que es absolutamente patológica, que nos enseñó que ser fuerte significa aguantarse. Y yo creo que estamos en un momento histórico donde tenemos que entender que la fortaleza implica el coraje de expresar y no el arte de aguantar. Por lo tanto, los duelos hay que llorarlos y nadie me puede decir a mí que no llore, o que no lo dejo descansar si lloro, que a él le gustaría verme contenta, que no asciende si yo estoy llorando, y una cantidad de frases de un nivel de estrechez cultural mandatada por el sufrimiento gigantesco. Yo invito a la gente a llorar con ganas, a sacar todo para afuera y entender que todo lo que queda en mi cuerpo enferma y todo lo que sale sana. Que el cuerpo y la estructura mental está diseñada para sacar,
todo aquello que no me sirve. Y cuando yo tengo una lágrima adentro que no la he sacado, me voy a enfermar con esa lágrima adentro, pero esa lágrima fuera de mí me mantiene sano. Y eso creo que es súper importante de recalcar en esta compañía en la que nos estamos acompañando en esta selva de animales sociales. Mira que también que es muy importante eso, porque claro, uno sobre todo en la cultura machista, el hombre no llora, y en realidad no puede llorar, no puede manifestar vulnerabilidad. Al final no puede llorar nadie, o sea, si da lo mismo, porque si yo me pongo a llorar como mujer, igual a mí me van a decir, pero Pilar, no llores, tú tienes que ser fuerte, él está descansando, a él le gustaría verte contenta, y cuánta estupidez ha escuchado uno en la vida, digamos, que al final lo único que produce es la contención del aguante de no poder llorar. Claro, oye, voy a un detallito muy poquito tiempo, Jaime. Ya, quiero contribuir. Sí, pero un detallito nomás, quiero contribuir especialmente para los hombres que les cuesta llorar. La palabra llorar ya está muy asociada a debilidad, para los hombres especialmente. Para las mujeres entonces, también. Y para ustedes también. Yo la palabra llorar la he ido sacando de mi vocabulario y prefiero usar me emocioné. Por ejemplo, ayer vi una película, me emocioné. O me emociona lo que estás diciendo. ¿Ah? Disculpen que me emocioné. Eso es una... ¿Qué vas a pedir disculpas? No, yo te digo, es un ejemplo. Sí, obviamente que no... Yo, mira, No, sí. No pidan disculpas ni por llorar, ni por emocionarse, ni por reírse. No, por supuesto, sí. Mira, si tú me vieras a mí, yo he estado hasta en los seminarios míos, he hecho procesos que yo también me emociono. Lo tengo claro, si tú te conoces. Y no significa que pierda el control de nada, esos son paradigmas, son tonteras. Así es, pero tienes más control sobre ti. Sí, claro, lo que yo quería hacer el énfasis es la palabrita emocionar funciona bien. Para los que tengan conflicto con el llorar, no usen la palabra llorar, usa la palabra emocionar. Me emocioné. Bien. Ya. Yo quiero decir 3 cosas si el tiempo bendito me acompaña. Quedé con lo que decía Pilar, cuando yo lloro mucho, necesito después terminar con algo que me lave. Ojalá la persona se pueda duchar o tomar una tina con sales. Necesita. O si no, si quiere llorar mucho, para eso están los árboles. Los árboles tienen 100, 200, 1000 años y te pueden acoger y saben más que tú. Llora abrazado a un árbol o a la tierra, para eso tenemos la tierra. Hay una canción preciosa, número 2, de Joan Manuel Serrat, que se llama Papel Mojado. Si ustedes la escucharan, él habla de las 6 emociones básicas y cada emoción la asocia con un fluido, con un líquido. Escúchenla y los voy a invitar a si identifican las 6 emociones. Ahí están. Y tercero, bueno, yo tenía un pequeño ejercicio para terminar, que es... en familia ustedes pueden tomar una hoja y poner todas las pérdidas que he tenido este año, la anoto acá. Acá en la segunda columna, ¿qué he aprendido de esa pérdida? Y acá, ¿en qué la voy a transformar? ¿En qué la voy a transformar? Por ejemplo, perdí mi trabajo. ¿Qué me ha enseñado? Me ha enseñado a que tengo que volver a pensar en mis capacidades, en lo que realmente me gusta en la vida, volver a lo mejor a estudiar algo que dejé postergado. Todo eso es una enseñanza. ¿Y en qué lo voy a transformar? Lo voy a transformar a lo mejor en una oportunidad de empoderarme en una nueva carrera profesional, en un emprendimiento, o lo voy a transformar, a lo mejor me voy a convertir en un coach, en un conferencista para hacerle competencia a Jaime, Pedro y a Pilar, y voy a hablar de mis pérdidas, en cómo las transformé en un proyecto. Eso quería decir. Gracias. Oye, qué importantes temas hemos hablado, y más que prácticos hemos sido los 3, digamos, ustedes 3 han sido para poder ayudar a toda la gente que en realidad está pasando en estos momentos alguna pérdida, que no lo está pasando bien y en realidad necesita esta contención. Yo los quiero invitar a que dejen en los comentarios, si lo quieren hacer públicamente, compartir las pérdidas que han tenido en este proceso de cuarentena, y quienes no quieran compartirlo, lo pueden hacer de manera privada, en mensajes internos, para que nosotros también un poco podamos
conversar e incluirlos en todo lo que ha sido este programa que es Animales Sociales. Chiquillos, se nos fue el tiempo. Yo les quería agradecer a Jaime, Pilar y Pedro por esta conversación. Esta vez Pedro, muy bien iluminado, muy bien acompañado atrás por ese cuadro. Así que lindo maravilloso. El cuadro, por eso había que mencionarlo. Petrucci.art. Eduardo, ahí está, @petrucci.art. Ahí está el Instagram y www.petrucci.com. Me parece que ahí está su página web. Rinde más que la AFP Petrucci. ¿Ah? Inviertan en Petrucci. Bueno, ahora con el 10%, pues vamos a tener que hacer algo así. Ya, Claro. Pues chiquillos, cuídense, que les vaya muy bien y tenemos tarea. Mira, el tema de hoy día lo propuso la gente. Así que vamos a ver qué nos propone para la próxima semana la gente en sus comentarios de que podíamos conversar en nuestros Animales Sociales. Oiga, un abrazo, que les vaya muy bien. Transiten por sus pérdidas con tranquilidad, con mucha calma, no se apuren y no permitan que nadie los apure, por favor. Eso, ¿ya? Nos vemos, Eso. que les vaya muy bien. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao.